Amén. Veamos cómo se inicia presentándose el Señor a la iglesia de Éfeso. Comenzamos con Selvin, el verso 1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Así que ya en el 1:11 se le dijo, escriben un libro, amén, a las 7 iglesias. Entonces ahora va el Señor a dictarle el mensaje a la primera, que es Éfeso. Entonces le dice, escribe al ángel, escribe a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces el ángel de la iglesia en Éfeso ya vimos en el 1:20. Sin usted mirar la Biblia, ¿se puede acordar que decía con qué culminamos el 1:20? Sin usted mirar la Biblia, ¿se acuerda que dice ese texto? El último texto que terminamos la semana pasada. El misterio de las 7. Amén. El misterio de las 7 estrellas que he visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Entonces comienza a decirle, ¿qué le dice? Las 7 iglesias son el ángel de los ángeles de las 7 iglesias. Amén. Entonces aquí se está refiriendo, amén, cuando dice los ángeles de las 7 iglesias, en otras palabras, los líderes, el pastor, el líder que el Señor tiene, amén, frente a su iglesia. Bendito Jesús. Cuando dice en Éfeso, cuando dice, escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En otras palabras, el Señor tiene el control de su iglesia. El Señor tiene a los líderes en sus manos. Amén. El líder no es el que gobierna la iglesia. La iglesia la gobierna Cristo. El que tiene, ¿verdad?, la diestra, aguantando ahí a los líderes de la iglesia, aguantando a la iglesia en general porque anda en medio de ella. Entonces el Señor le deja ver cuando le dice, escribe a la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia en Éfeso, amén, y entonces le dice, ¿a quién es el que está hablando? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. En otras palabras, el que te tiene en sus manos, el que tiene el control, el que todo lo ve, el que sabe lo que está aconteciendo. Entonces le dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Le está diciendo, no solamente tengo el control de los líderes, yo ando en medio de la iglesia. Le dijimos que los 7 candeleros, como dice el 1:20, se está refiriendo a la iglesia del Señor. Y cuando en 1:13, ¿se acuerdan 1:13 que dice? Tú lo leíste la semana pasada, el 1:13. No se me olvida que tú fuiste el que leíste ese texto. Ese fue el que te tocó a ti. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Porque en el 1:12 dice que y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces en el 13 ahí dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a Hijo de Hombre. Entonces Juan en la visión vio al Hijo del Hombre, en otras palabras, a nuestro Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro, en otras palabras, en medio de la iglesia. Cristo se identifica como el que está dentro de su iglesia. Él dijo que estaría con su iglesia para siempre. Él dijo que no abandonaría su iglesia. Entonces él se está identificando con esta iglesia de Éfeso, diciéndole, el que tengo el control de los líderes, el que tengo el control, el que tengo el mando. Amén. Y el que ando en medio de ellos. Dice esto. Entonces ahora es que el Señor va a comenzar a decirle, a describir la condición de la iglesia. Porque el Señor, como anda en medio nuestro, Él nos observa, Él nos ve. Amén. Y Él capta el mínimo detalle. Y Él, como es amoroso, a través de su Santo Espíritu, aprendemos que Él nos guía, Él nos enseña, Él nos exhorta, Él nos reprende. Amén. Y Él nos da advertencia.
Y vemos, amén, que entonces Él va a hacer un análisis con esta iglesia y le va a dejar saber en la condición que ellos están. Bendito Jesús. Antes de entrar al verso 2, ¿alguna pregunta o comentario? Acuérdense, en confianza pueden hacer preguntas o comentarios. Dígame, mi hermana. Dice que la palabra Éfeso significa la deseada. ¿Perdón? Que significa deseada. Desear. Éfeso. Amén. Entonces también nos dicen que a esta iglesia se le reveló la verdadera o la verdad concerniente a la iglesia como cuerpo de Cristo. Bendito Dios. También nos dice que representa la historia de la iglesia desde el Pentecostés hasta el fin del primer siglo. Amén. Históricamente, la iglesia de Éfeso, una representación del primer siglo de la iglesia. Amén. Donde, cuando entremos al capítulo 2, vamos a enfatizar en eso. Amén. Pues hasta ahora lo estoy dejando ver hasta la presentación del Señor. Ya le dije, ¿verdad? La semana antepasada le mencioné de que Éfeso se encontraba en Asia. Acuérdense que lo dice el verso 11, cuando dice escribe las 7 iglesias que están en Asia. Y le dije que eso actualmente es, ¿se acuerdan que le dije? Y Estambul pertenece a Turquía. Amén. Éfeso estaba lo que es Turquía hoy. Estambul era Constantinopla. La ciudad de Constantinopla era lo que es Estambul hoy. Amén. Entonces, vemos el Señor. Dígame. ¿Puede explicar qué son los 7 candeleros de oro? ¿Qué tiene significado adentro de qué significa eso? El candelero de oro tiene una representación cuando el Señor le dijo a Moisés que hiciese el tabernáculo. Cuando se le indicó todos los utensilios que se iban a poner en la parte del atrio, en la parte del lugar santo y en la parte del lugar santísimo. Entonces ya dentro, en el lugar del atrio, iba el altar de bronce, donde ahí se hacían los holocaustos. Antes de entrar al lugar santo, entre el lugar atrio y el lugar santo, había una fuente, un alabastro, que era donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al lugar santo. Ese alabastro significa, amén, la sangre de Cristo que nos lava para que podamos entrar al lugar santo. Una vez que entraba al lugar santo, había una mesa con 12 panes de la proposición. Esos panes, una representación de las 12 tribus. Amén, y eran panes sagrados. Y a un lado del lugar santo había un candelabro con 7 brazos. Esos 7 brazos, amén, representando la perfección. Y la luz, ¿verdad? Que también a Selvin le hice la pregunta, ¿qué tiempo tenían que estar prendidos? Y él contestó correctamente, las 24 horas. Tenían que estar encendidos. ¿Por qué? Porque representa la luz de Cristo. Entonces los candelabros están representando la luz de Cristo. En el tabernáculo estaba un solo brazo, era hecho de una sola pieza, pero cuando aquí está hablando de los candelabros eran individuales. Es cuando Juan vio a un hijo, como el verso 1:13, cuando vio en medio de los 7 candeleros como un hijo de hombre, eran individuales candelabros que estaban parados, como le dirían, verticalmente, y el Señor estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque como dice el 1:20, esos candelabros están representando las iglesias del Señor. Le dije, hablamos en plural las iglesias, refiriéndonos a las congregaciones, pero es singular, la iglesia es una. Singular, la iglesia es una. Pero nosotros en el vocablo decimos iglesias, refiriéndonos a las congregaciones. Y cuando también hay Apocalipsis dice escribir a las 7 iglesias, se está refiriendo a las 7 asambleas. Acuérdense que en el antiguo lo que no se usaba la palabra iglesia, se usaba la palabra asamblea. Y es como si le dijera escribir a las 7 asambleas que están en Asia. Bendito el Señor. Pero el Señor la identifica su iglesia. La iglesia es una. Entonces estos candeleros de oro es una representación de la luz de Cristo. Al mismo tiempo aquí está representando a la iglesia del Señor aquí en la tierra.
Y le dije que, bueno, lo vamos a ver más luego con la advertencia que se le hace a esta misma iglesia. Esto lo vamos a ver más luego en los siguientes versos. Vamos a hablar un poquito más de ese candelero, la importancia de que esté con la luz encendida. Gloria a Jesús. Amén. Paso al verso 2 o alguna otra pregunta o comentario. Karen, el verso 2. No, Karen dice que también las 7 iglesias representan también 7 etapas que iba a pasar la iglesia en toda la historia. O no, sí, pues eso fue prácticamente lo que dije en el principio. Que dije que estas iglesias son los diferentes periodos de la iglesia desde que se inició hasta que culmina. Y diferentes etapas. Por eso le dije, nosotros podemos estar viviendo ahora lo que vivió Éfeso en aquellos días. ¿Por qué razón? Adelantándome al verso 2, vamos a ver, al verso 4, vamos a ver lo que le pasó. Pero cuando llega el verso 4, ahí doy esa explicación. Pero como le dije, cuando le di como introducción, estos 7 mensajes son diferentes etapas por la cual ha pasado y pasará la iglesia hasta su tiempo culminante. Amén. Verso 2. Amén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Aquí comienza el Señor a describir la condición de la iglesia. Él nos conoce a todo. Él conoce el mínimo pensamiento nuestro. El Señor sabe, mis hermanos, si pensamos nosotros positivamente o pensamos negativamente. ¿Qué habrá oculto para el Señor? Nada. Entonces Él dice, yo conozco tus obras. Amén. Y tu arduo trabajo y tu paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Entonces vamos a tomarlo en parte. Yo conozco tus obras. El Señor sabe de qué manera obramos nosotros. Aquí, mis hermanos, no nos estamos refiriendo, porque acuérdense, hay denominaciones como los mormones y los testigos de Jehová, que ellos dicen que por las obras materiales es que nosotros nos salvamos. No se está refiriendo a esto, ni a las obras de la ley. No se está refiriendo a esto. Cuando dice, yo conozco tus obras. Gálatas 5, los hermanos, yo les dije, apréndanse de memoria, y la mayoría me lo dijeron de memoria, los frutos del Espíritu. ¿Habrá alguno que se los acuerde todavía? Se los aprendieron de memoria y me lo dijeron, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ahora, los frutos del Espíritu son obras en nosotros por medio de la fe. La fe nos hace obrar. Y cuando la fe nos hace obrar, por eso es que dice que somos salvos por fe. Porque la fe nos hace producir, amén, entonces encontramos las obras de los frutos del Espíritu. ¿Habrá alguien que me los diga de memoria? Amor. Dígame el primero. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Benignidad, 5. Benignidad, 5, va para el 6. Bondad. Bondad, sí, bondad. Y templanza. Fidelidad. Fidelidad. Y después de fidelidad, mansedumbre. Y el último, dominio propio. Amén. Esos son frutos del Espíritu que son en la fe nos hace obrar. Amén. Y tener estos frutos que el Señor observa en nosotros. Y ve que nosotros por la fe nos hemos infundido en ese amor. Porque acuérdense lo que nos dice Juan 14, 21 y 23. La importancia de que nosotros amemos a nuestro Señor y que lo mostremos a través de guardar su palabra.
Gloria a Jesús. Por lo tanto, así que, por eso es que Santiago, le he dicho aquí muchas veces que Santiago dice que la fe sin obra es muerta y las obras sin fe son muertas, pero nos estamos refiriendo a estas obras que produce la fe a través del el Espíritu Santo, a través de la fe en nuestras vidas, y entonces el Señor observa en nosotros. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay mansedumbre, hay fidelidad, hay templanza, ¿cuál era? Templanza, hay dominio propio. El Señor nos observa y sabe la condición de cada uno de nosotros. Y le dice, yo conozco tus obras. Mire, le está haciendo un autoanálisis a la iglesia y va pasando bien el examen. Oye, mira, tú eres tremenda, le dice a la iglesia. Conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo. Te estás esforzando, estás trabajando. Amén. Hasta ahí, excelente. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Y no solamente te estás esforzando para trabajar, también tiene paciencia. Amén. Porque no es fácil tener paciencia en el tiempo en que la iglesia se inició. Y le está diciendo, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y que tiene paciencia. Y algo más mejor, que no soporta a los malos. Cuando dice que no soporta a los malos, en otras palabras, que la iglesia aprende a hacer un espacio entre la iglesia y el mundo. No quiere decir que rechacemos al mundo y que le demos las espaldas. No, que no nos sentemos con ellos a reírles sus gracias. Que no les aplaudamos lo que hacen. Amén. No soporta a los malos. En otras palabras, aquel hace aquello. Aquel, mientras pueda corregirlo, lo corrijo. No acepto lo que está haciendo. Y le dice, no hace. Y entonces el Señor está aplaudiendo a la iglesia de Éfeso. Tiene esto bueno. No acepta, aborrece a los malos. Bendito Jesús. Entonces le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no soporta a los malos. Amén. Y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino mentirosos. Entonces aquí es donde viene, donde se incultran en la iglesia aquellos que quieren traer doctrina diferente, aquellos que quieren torcer el evangelio de Jesucristo. Para esto, usted me va a leer Gálatas 1:8. Es lo que Gálatas 1:8, el domingo creo que la predica se los mencioné. Porque se acuerda cuando le dije en el 6, cuando Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Y el 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos, amén, que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Eso lo dijo Pablo en el 6 y en el 7. Mira ahora en el 8 qué nos dice. Gálatas 1:8. Sí. Gálatas 1:8 dice, ay Padre, Y si aún nosotros, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. amén. Entonces, Pablo fue el que trabajó en esa iglesia en Éfeso. Él fue el que los doctrinó. Amén. Y él aquí en los versos 6 y 7 que le dije, en el 8 que le he leído Elba, amén, Pablo le está diciendo, mira, le dijo a la iglesia de Éfeso, o como se lo dijo a las demás, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso. Así que ellos estaban preparados con este mensaje que Pablo le había dado. Aún le sigue diciendo en el 9, le dice, usted que está ahí mismo, léalo porque se me fue de la mente el 9, cuando 9. dice, El 9, como antes he dicho, como antes hemos dicho. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. En otras palabras, le recalca Pablo, como antes hemos dicho,
también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que le hemos enseñado, sea anatema. Entonces, la iglesia de Éfeso, ahora el Señor los está elogiando. Habéis examinado esto que viene con esta doctrina, esto que dicen ser apóstoles y no lo son. Y te aplaudo porque los encontraste que son mentirosos. ¿Cómo nosotros podemos saber, mis hermanos, cuando nos están diciendo una falsa doctrina? Tenemos que estar escudriñando las escrituras. ¿Cómo usted puede saber que un testigo de Jehová le trae falsa doctrina? Tenemos que prepararnos en la palabra para saber por qué los testigos de Jehová dicen falsa doctrina. Bueno, vemos a los adventistas, usted lo ve como más cercano a los pentecostés. Yo te diría, pero espérate, la iglesia adventista está predicando bien. Pero si usted escudriña las escrituras, usted encuentra la falsedad. Amén. Encuentra que Joseph Smith en el 1844, amén, dice que un ángel se le presentó y que le dijo que Cristo venía en el 1844. Pero entonces, como esa profecía no se cumplió, entonces vino Elena White y trató de arreglar las cosas. No, sí, él vino, pero desde el cielo, y desde el cielo él está organizando los que van a ser salvos. Y por ahí siguió esa doctrina, y usted, por la palabra, usted se da cuenta que la doctrina de los adventistas, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los mormones y cuantas otras doctrinas, podemos por la palabra saber que ellos son falsos apóstoles o falsos líderes que están enseñando errada la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saberlo? Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Por eso es que tenemos que familiarizarnos con ella. ¿Por qué razón? Y diríamos, ¿y los pentecosteses cómo saben que está bien? Bueno, pues estudiemos la palabra y miremos a ver quién es el que está predicando la palabra, como dijo Pablo, el que os anunciare otro evangelio diferente al que ya os hemos anunciado, sea anatema. Entonces el evangelio es uno. Y como dice Gálatas 1:7, no que haya otro, porque hay un solo evangelio. Por lo tanto, ese solo evangelio nos está dejando ver a nosotros la palabra correcta de Jesucristo. Entonces el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no soporta a los malos y que has examinado a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Entonces, mis hermanos, hoy cuántos líderes podemos ver nosotros a través del planeta Tierra que predican supuestamente el evangelio de Jesucristo, pero están torciendo la palabra de Dios. Esta iglesia estaba preparada y podía saber cuando venía un falsante y ellos no lo soportaban, y hasta ahí el Señor los está aplaudiendo. Aplaude esta iglesia y aún más todavía sigue elogiándola. Cuando en el verso 3, pero antes de entrar al verso 3, si hay preguntas en cada verso, quiero hacerle que si hay preguntas, dígame. ¿Puede explicar evangélico y pentecostal? ¿Que casi es lo mismo o hay una diferencia como entre los adventistas y los testigos de Jehová? Bueno, el nombre se usa para distinguir una denominación. Ahora mismo, aquí teníamos un hermano que era de Argentina y él decía, no, que los evangelios son diferentes a los pentecostés. Yo digo, es que si nos vamos por la palabra, evangélico es seguir el evangelio. Como cristiano, seguir a Cristo. Amén, que uno le dé un significado, otro le dé otro significado, pero si yo digo yo soy evangélico, quiero decir que yo estoy viviendo por el evangelio. Si yo digo soy pentecostés, porque estoy viviendo conforme a la iglesia que se fundó en el día de Pentecostés. Porque en el día de Pentecostés fue que se fundó la iglesia. No le crean esta doctrina de la iglesia católica. La iglesia católica que dice que se inició desde el principio. No, la iglesia católica ya habían pasado 325 o 330 y pico de años cuando se fundó la iglesia católica. La verdadera iglesia se fundó en el día de Pentecostés. Amén. Entonces, por denominaciones nos denominamos, adventistas. Por los adventistas, como le dije, usted lee la palabra, usted se da cuenta si los adventistas están llevando la verdadera doctrina. O usted dice, pero espérate, ¿por qué los adventistas dicen que el que no guarda sábado se va a perder?
Usted busca en la Biblia, dice, no, los adventistas están errados porque ellos dicen que este es el sello de Dios. Usted sabe que los adventistas dicen que el sábado es el sello de Dios. ¿Y quién es el sello de Dios? No, pero la iglesia está, el Espíritu Santo. La iglesia está sellada con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo. No es el sábado. ¿Por qué razón? Porque el sábado, amén, fue un pacto que Dios hizo literalmente con su pueblo Israel. Amén, bendito el Señor. Y también, bien claro, nos dice que esto era una sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, nosotros encontramos que, ¿por qué decimos nosotros si estamos bien y los adventistas están mal? Porque nosotros no seguimos un sábado literal. Nosotros seguimos el reposo de Cristo, que no tiene que ver con un día semanal. En segunda tiene un solo libro, Colosenses capítulo 2, creo que el verso 4 o el verso 6, cuando dice, nadie os juzgue por comida, por bebida, por día de luna, día de reposo, y por ahí sigue, se hace una lista, que no juzguen. Entonces los adventistas nos juzgan a nosotros porque no guardamos el sábado. Bendito el Señor. Entonces, ¿por qué decimos que los mormones están errados? Usted sabe que los mormones se bautizan por los que ya murieron. Por darle segunda oportunidad, cuando dice, está dicho que el que muere una sola vez y después el juicio. Así que el que murió va a ser juicio para bien o va a ser juicio para mal. Así que nadie tiene que bautizarse por uno que murió. Así que es una falsa doctrina. Y los mormones pues tienen sin número de doctrinas erradas. Amén. Ellos dice Joseph Smith, él dice que se le presentó un ángel y que el ángel le dijo, ¿verdad?, que todas las iglesias que habían eran falsas, que él inaugurara la verdadera iglesia. Y entonces dice que le dictó el libro de Mormón y que en la Biblia hay cosas que no están bien porque les faltaba completarla, y a través del libro de Mormón que la completan. Eso es parte de la doctrina de los mormones. Dígame, Gumaro. Sí, pastor, no, mi pregunta es, las 7 iglesias, usted ya lo explicó creo, pero no lo entendí bien. Las 7 iglesias que estaban solamente en esa área de Asia. En Asia, sí. En Asia, pero ¿eran literales o era figurativas? Literalmente, Pablo fue el que ministró toda esa área. Entonces ¿Esas después 7 iglesias existieron en ese tiempo en esa área? Sí, estaban. Si tú miras en el mapa, estaban en una forma de herradura. Okay. En forma de herradura, cinto, lo que es, tú miras Turquía actualmente, en el territorio de Turquía es como si empezaran las iglesias así, a bajar y subir en forma de herradura. Así estaba Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Perdón, pastor, ¿y el propósito del comportamiento de cada iglesia sería algún propósito de Dios o era por el propósito del Señor de darle esto a Juan, como le dice en el verso 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta, dejándole ver a través de estos 7 mensajes el comportamiento de la iglesia desde que se inició hasta el final de la iglesia. Porque a cada iglesia le exhorta. A cada una de ellas. Y ese mensaje, como les digo, lo vivieron literalmente ellos, pero hoy esa exhortación viene para nosotros. Cada uno de esos mensajes nos toca a nosotros y nos tenemos que mirar en el espejo de cada una de estas 7 mensajes. Esa sería una de las razones por las cuales se dieron esos lugares a esas iglesias así. No, en la forma que estaban ubicadas ya es otro por asunto. El detalle, el punto céntrico aquí es el mensaje, la revelación de Jesucristo, para dejarle ver a su iglesia. Sí, porque hoy en día se repite, hace cuenta, lo mismo. Sí, pero el hecho es que el Señor desde un principio le advirtió a las iglesias, y entonces es lo que vamos a encontrar por medio de estas 7 iglesias, que el Señor le hace un análisis, reconoce lo bueno, los exhorta en aquello en que están fallando, le da advertencia, y al final le dice lo que se van a ganar si vencen. Y ese es el propósito, y por eso digo que ese mensaje sigue hoy vigente para cada uno de nosotros, porque el Señor nos está hablando como le habló a la iglesia. Cuando llega el verso 4, ahí le voy a enfatizar. Pero vamos a entrar al verso 3. Sigo con Elba. Bueno, Elba ya me leyó. Así que sigo ahora a Salvador.
verso 3. Ok. Es una continuación del 2. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Mire el elogio de la iglesia. Sigue aquí en este verso 3. Después de haberle dado el elogio, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no soporta a los malos. Amén. Y que he examinado los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Ahora le dice, y has sufrido. Amén. Y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Mire esto, llevémosle el punto a la iglesia. Ok, la iglesia está trabajando, la iglesia está buscando almas, la iglesia está cumpliendo con lo que el Señor le ha trazado, la iglesia está ferviente y sigue hacia adelante, la iglesia está corrigiendo y no está aceptando que vengan aquellos que hablan falsedades. Amén. La iglesia tiene paciencia soportando los problemas, las dificultades. Hasta aquí el Señor lo sigue elogiando. Amén. Y le dice, y has trabajado por amor a mi nombre y no has desmayado. En otra palabra, sigue ferviente, sigue hacia adelante. Hasta ahí la iglesia elogiada, lo están haciendo bien. Entonces, porque lo estén haciendo bien, quiere decir que ya están salvos. No, no están salvos, porque ahora es que le viene el toque del Señor. El Señor hasta aquí dice, hasta aquí, ok, hasta aquí está bien. Ok, esta es la balanza. Mira, hasta aquí la balanza está pesando a favor de ustedes. Pero ahora el Señor le va a poner las contrapesas a esa romana, a esa balanza. Amén. Entonces, hasta aquí el elogio. La iglesia de Éfeso estaba bien. Apliquémonos nosotros este mensaje a nosotros. Bueno, nosotros, el Señor conoce nuestras obras. Amén. Hay en nosotros hay amor, hay gozo, hay paz. Bendito mi buen Dios, y cada uno de estos, amén, es fruto que hemos visto. Estamos nosotros, como dice Juan 14:21 y 14:23. Amén. Entonces el Señor nos puede elogiar y dice, ok, hasta ahí están bien. Está muy bien. Pero ahora el Señor que, como dice, amén, y esto lo vimos en el verso 14, cuando decía, amén, que tenía cabello blanco, su cabeza y su cabello como blanca lana, como nieve, amén, y sus ojos como llama de fuego. En otras palabras, el que todo lo ve, ahora le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti. Espérate, que lo estoy diciendo, no lo he mandado a leer. A ver, vamos para el verso 4. Maribel, verso 4, 1:4. Capítulo 2, verso 4. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Un verso corto pero grande. Grande. Mire, qué triste. Cuando el Señor, después de darle un elogio, es como decirle, lo subió a la cima y después los dejó caer de cantazo. Amén. Usted ve, se ha subido a un roller coaster, que está cuando está allá arriba la cima y ¡pam! Y baja de cantazo, se le sale el corazón. Amén. Y le dice, después de ese gran elogio, ellos estarían, qué bien, el Señor nos está elogiando en gran manera, y ellos con ese elogio. Pero después le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le dice, has perdido, no han perdido. Le dice, has dejado tu primer amor. Yo he oído por mucho tiempo y las personas pues como que llevan ese mensaje. Mira que dejaste tu primer amor, ¿qué pasó? Que bueno, que antes hacía trabajo personal y ya no lo hago, que hacía esto y no lo hago. Déjeme decirle, todo tiene su tiempo. Amén. Había tiempo que íbamos por las puertas tocando puertas. Las generaciones pasan, el tiempo cambia, el estilo cambia y todo cambia. No se está refiriendo a esta área. Porque si nos fuéramos a referir por esta área, entonces diríamos, pues entonces caemos en los cristianos Abba. ¿Sabes lo que son los cristianos Abba? Yo enseñaba, yo predicaba, yo exhortaba, yo visitaba, yo cantaba, yo trabajaba.
Amén. Y por ahí siguen los sábados. Pero no, has perdido tu primer amor. ¿Por qué razón desde un principio llevo como un año mencionando la 3 Juan 14, 21 y 23? Léame. Voy por Marco Tulio. No, usted no lee, ¿no? Pues sigo con... sigo por acá con Mireya. Mireya, búscame a Juan 14, 15. Es un verso corto, pero tiene un mensaje grande. Ana, y después Alejandra va a leerme en el mismo Juan 14. Tú me vas a leer el 21 si es que no te lo sabes de memoria, porque yo le dije a todos que se lo aprendiera de memoria. Y Mauro va a leer el 23 para que tengan participación. Juan, tú vas a leer el 23, Alejandra el 21 y Mireya va a leer Juan 14, 15. Cuando lo tenga lo puede leer. Bueno, voy despacio. Sí. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Amén. Cortito, pero importante. Bien claro Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Bendito es el Señor. Entonces, ahora mire cómo nos dice el 21. El que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Cuando nosotros empezamos a servirle al Señor, ¿qué es lo que aprendemos? Amar al Señor. Y cada día amarle más y más. ¿Qué dice el 23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Por lo tanto, has perdido mi primer amor. No me está amando guardando la palabra como debe de guardarla. En otras palabras, cuando nosotros dejamos de guardar la palabra del Señor, hemos perdido, hemos dejado el primer amor. Me corrijo, dije perdido, como le dije, no le dijo has perdido el primer amor, has dejado. Amén, porque no lo hemos perdido, lo tenemos. Amén, pero cuando yo, amén, no dejo de cumplir la palabra del Señor, dejo de guardar sus mandamientos, yo he dejado el primer amor. Entonces le está exhortando en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros nos hemos convertido a Cristo y hemos aprendido que el Señor lo es todo y que tenemos que amarle sobre todas las cosas. Por lo tanto, ¿cómo amamos a nuestro Señor? Guardando su palabra. ¿Cómo yo puedo dejar el primer amor? Dejando de cumplir su palabra. Dejo de cumplir la palabra, dejé el primer amor. El Señor le hace una exhortación a Éfeso, nos lo sigue haciendo a nosotros hoy. Amén. Has dejado el primer amor, si es que lo hemos dejado. Pero mira, como el Señor es amoroso, bendito el Señor, y el Señor es un Dios de oportunidades. Mira lo que dice el verso 5, pero antes del verso 5, en cada verso me detengo. Verso 4, ¿alguna pregunta? Gumaro. Pastor, ¿cuáles serían las características actualmente de una, porque está bien claro de entenderlo, pero ¿cuáles serían las características de una persona que ha dejado el primer amor? Es el no, como dije, no guardar la palabra. El no vivir la palabra. Exacto. Si no está viviendo la palabra, como vuelvo y repito el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si hoy en día se hiciera un análisis, pastor, por ejemplo, que hiciera un análisis nuevamente el Señor, o sea... Bueno, el Señor ese análisis lo está haciendo en nosotros continuamente porque Él está en medio de la iglesia. Pero yo digo que esa palabra... Y él a través de este mensaje hoy nos está haciendo el examen a nosotros. Exacto. Amén. ¿Has perdido tu primer amor o lo conserva todavía? Pues entonces la característica es si yo estoy guardando la palabra o si no la estoy guardando. Y si no la estás guardando... Pues no estoy en el primer amor. Si no la estoy guardando, no estoy en el primer amor. Y lo peor del caso es que está uno en peligro. Bendito Dios. ¿O no es así? Bueno, los versos siguientes, ahí que vienen los versos siguientes. Amén. Pues mira lo que le dice en el verso 5.
Por aquí se me olvidó el nombre de esta muchacha. Jasmine. ¿Qué versículo? ¿Qué? Es que estaba pensando en orquídea. Pero es Jasmine, no es orquídea. El verso 5. Okay. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí está la exhortación. Para que ustedes vean, el Señor ama a su iglesia, la corrige y la exhorta. Cuando tiene que elogiarnos, Él nos elogia. Pero cuando el Señor tiene que exhortarnos, Él nos exhorta. Entonces le da una exhortación a la iglesia. Primero le dice, pero tengo contra ti. En otra palabra, algo tengo que me incomoda de ti, y es que has dejado tu primer amor. Entonces le trae la exhortación y le dice, el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces el que yo esté lleno del Espíritu Santo me garantiza que yo no puedo caer. Si yo me descuido, yo caigo. Amén. La iglesia estaba caminando excelente delante del Señor, pero hubo una área donde cayó y le dice, recuerda por tanto de a dónde has caído y haz las primeras, y arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, en esa exhortación nos dice, ok, haz un examen de conciencia. Mira a ver en el área que tú le estás fallando a Dios. Y una vez que mira a ver el área que le está fallando a Dios, arrepiéntete. Y una vez que te arrepiéntete, no solamente con arrepentirte, no, vuelve a las primeras obras. Porque muchos se arrepienten y muchos dicen, yo estoy arrepentido, pero no está convertido. Arrepentido es una cosa y convertido es otra. Yo me puedo arrepentir, pero si no vuelvo a las primeras obras, de nada me valió arrepentirme. Arrepiente, por tanto, mira a ver de a dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Y haz las primeras obras. Bendito mi Dios. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si es que no te hubieres arrepentido. Mire la exhortación grande que nos da el Señor. Si te arrepientes, recibe la bendición. Pero si es que no te hubieras arrepentido, la luz de Cristo la vas a perder. Eso el Señor me lo dice a mí también. No, que ya el pastor está salvo. No. El Señor me lo está diciendo a mí. Yo me tengo que corregir si en algo yo le he fallado a Dios. Si yo he caído en una área, amén, y no estoy en ese primer amor, el Señor me dice, pastor Rubén, te tiene que arrepentir. Amén. Y no solamente arrepentirte, vuelve a las primeras obras, analízala y vuelve a ella. Pues si no lo hace, mira lo que nos dice, pues si no lo hace, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Amén. Si es que no te hubieres arrepentido. Y el candelero aquí es la luz de Cristo. Cristo anda en medio de su iglesia. Por eso le mencionaba la semana pasada, hay multitudes de congregaciones que predican a Cristo, predican arrepentimiento, pero no están en las primeras obras, amén. Y el candelero de Cristo no está ahí. Usted puede ver una iglesia que se llenan de aplauso, que se llenan de regocijo, de esto, lo de otro, música y concierto y todo lo que quieran, pero no tienen la luz de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Señor bien claro lo dice, si no te arrepientes y vuelve a las primeras obras, que es el primer amor, entonces Él quitará el candelero de su lugar. Nosotros tenemos una responsabilidad grande. Una vez que nos convertimos a Cristo, Él puso un candelero en nosotros. Aquí en este caso, ese candelero es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, el cual se nos dice que no lo contristemos. Y ay de nosotros si el Señor nos quita el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la prédica el domingo pasado? ¿Se acuerdan lo que le pasó a Sansón? Creía tener el Espíritu de Dios, creía. Y no es lo mismo creerlo que tenerlo.
Sansón se creía tener el Espíritu de Dios, pero no se había dado cuenta que ya Jehová no estaba con él. Usted y yo tenemos que tener seguridad de que ese candelero está con nosotros, porque ese candelero es el que nos garantiza que vamos a llegar al final. Sin el candelero, imposible que veamos el camino. El camino es como, mire, imagínese que usted va por un precipicio inmenso. Imagínese que usted está en los Andes, está en la montaña más alta de los Andes, y usted va caminando con su lucecita. Va a la medianoche que no hay estrellas, no hay luna, no hay nada. Y usted va por un precipicio terrible, que precipicio para acá, precipicio para allá, y usted va, que si usted se desliza, se fue. Pero mientras lleva su lucecita, va mirando donde pone su pie. Pero una vez que no tenga la luz, usted va a caminar sin esa luz, no va a saber dónde va a poner el pie. Eso es algo similar en el camino de Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, que aquí es el candelero de luz, imposible que lleguemos al final donde Él quiere que lleguemos. Amén. Bendito Jesús. ¿Alguna pregunta hasta el verso 5? Dígame. Pastor, disculpe, esa palabra que habla allí tendrá que ver con la palabra que habla Pablo en el capítulo 13, donde donde explica lo que es el amor. Porque Pablo allí explica en el capítulo 13 1 Corintios capítulo 13, aquí Pablo está refiriéndose cuando él habló de los frutos del Espíritu, que la primera es el amor. Aquí Pablo está dando una definición de lo que es el amor, de lo que es el verdadero amor. En otras palabras, entonces ese es el fruto que por la fe nosotros producimos. Amén, todo eso que distingue lo que es el amor. Pero Pablo ve cómo lo define aquí. Me dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no sé si yo pienso que tiene que ver algo con eso. Pues en otras palabras, él está resaltando ahí la palabra del amor, que es lo máximo. Exacto, que es Amén. lo máximo. O sea, sí, porque dice que las lenguas cesarán, la esperanza aún cesará, pero el amor permanece. O sea que entonces esa exhortación que le está dando a esta iglesia es, o sea, en todo, en algo bien profundo. Bueno, y entonces aquí, acuérdense que como le dije, el amor es conocer a Jesucristo y conocer su palabra y guardarla. Una vez que nosotros guardamos la palabra del Señor, todas estas características que Pablo define en el capítulo 13, nosotros las ponemos en práctica, porque ya entran como fruto por nuestra fe. Deberíamos de vivirla. Exacto, porque ya por esa fe nos induce a nosotros a decir, yo tengo que amar a aún el peor enemigo, aunque me haya hecho lo que me haya hecho. Ahí es donde aprendemos que aún el peor enemigo le pasa algo, nosotros nos lamentamos. ¿Por qué? Por el verdadero amor. Exacto. Amén. Así que esta es la exhortación en el verso 5, porque el Señor exhorta a su iglesia. Pero vamos a ver qué nos dice ahora en el verso 6. Por aquí, ¿quién fue el último que me leyó? Ok, ya terminé esta banca. Sigo por acá con Mechor. Verso 6. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Vemos, el Señor primero lo aplaudió a la iglesia, la elogió, y después del elogio le dice lo que tiene el punto mal que ve en la iglesia. Después que ve el punto mal en ello, entonces le trae la exhortación. Después que le trae la exhortación, le dice, pero para alivianarte un poquito, déjame decirte, tiene algo más bueno. Y es que, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Bendito Jesús. Vamos a ver, ya que voy por esa banca, yo no sé si Constantino, me puedes hablar algo de los nicolaitas. Yo sé que Constantino estudia la Biblia. Si ha oído algo de los nicolaitas, ¿ha oído usted algo? ¿Perdón? Se llamaba Nicolás. Sí. Y él era un hombre que se mantenía dividiendo la iglesia. La iglesia de Éfeso tenía muchas complicaciones, batallas entre todo eso.
llevaba 40 años y también tenía persecuciones. Y sale dentro de la iglesia y ahí estaba el famoso Nicolás. Por eso vienen nicolaitas, que él lo que quería era hacer grupos dentro de la iglesia y causar divisionismo. Amén. El hermano Constantino está documentado, él estudia, yo sé que él estudia, amén. Así que es así como él ha dicho, ¿verdad? Aquí salió la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿qué pasó? Que llevaban la falsedad y al llevar esa falsedad, como dice, surgió de este hombre Nicolás y de ahí, ¿verdad? Se quedó como una doctrina falsa que corrompía. Entonces, ¿qué pasó? Que la iglesia de los Éfesos, como Pablo los había doctrinado muy bien, ellos veían esta doctrina de Nicolás, que le llamaban los nicolaitas, entonces ellos aborrecían esa doctrina. Y el Señor le dice, en otras palabras, los aplaude, pero tiene esto bueno. Aborrecen esa doctrina, a estas obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Entonces vemos que el Señor le está dejando ver a esta iglesia lo bueno que tienen y aquellas cosas que les puede dañar para su crecimiento espiritual. Amén. Entonces, como le digo, en la exhortación es que él está diciendo, ok, vuelve a tus primeras obras. Amén. Porque de lo contrario vas a perder la luz. Amén. Pero ahora le dice, algo está todavía caminando bien en esta área. Aborrece las obras que yo también aborrezco. Verso 7. Mi hermana, ok, dígame usted. ¿Qué pasa entonces con la Iglesia Católica? ¿Dios aborrece la Iglesia Católica? Porque ellos se formaron entre obispos y los nicolaitas dividen, porque no era una agrupación, era un partido dentro de la iglesia de Éfeso. Entonces, él empieza a separar el pueblo del clero. La Iglesia Católica tiene esa estructura de clero, porque empieza el papado, los obispos, los arzobispos y no sé quiénes, los curas y todo lo demás. Pero el pueblo está fuera de ese contexto. ¿Qué pasa con ellos en este contexto que el Señor dice? Yo aborrezco a los nicolaitas. Amén. Lamentablemente, todo aquel que está fuera de la palabra de Dios cae bajo ese aborrecimiento del Señor. Amén. El Señor, como hemos dicho, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. La ventaja que tiene la raza humana, aunque esté en la religión que esté, que el Señor le sigue dando oportunidad y el Señor le sigue dando advertencia y el Señor le sigue enseñando cómo vivir la palabra. El problema es que lamentablemente mucha gente se han dejado inducir y siguen a un hombre en vez de seguir a Dios. La palabra nos exhorta a nosotros a no seguir a ningún ser humano. Nosotros no estamos siguiendo a ningún ser humano. Nosotros no seguimos a Joseph Smith como lo siguen los mormones. No seguimos a Elena White como hacen los adventistas. A Charlie Roosevelt como hacen los testigos de Jehová. Al Papa de Roma como hacen los católicos. Nosotros seguimos a Cristo. ¿Y cómo lo seguimos? Por la palabra. Porque si hay un pastor que está predicando mal, se le dice, pastor, ahí se arregla o me salgo de ahí. Amén. Porque ahora lamentablemente mucha gente que creen estar siguiendo a Dios, pero tienen una doctrina errada y el Señor aborrece toda doctrina errada. Por lo tanto, aunque digan, yo predico el amor de Dios, si no se corrigen en la doctrina errada, corren el peligro. ¿Por qué? Porque el Señor sigue dando oportunidad, porque dice que el Señor no quiere que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, tenemos que como hijos de Dios escudriñar cómo le estamos sirviendo a Dios, cómo estamos guardando su palabra, si estamos siguiendo dogmas humanos o estamos siguiendo la enseñanza de Jesucristo. Porque Pablo no enseñó lo que él quiso. Pablo dijo, no, yo no estoy predicando un evangelio mío, yo predico el evangelio de Cristo. Entonces, como Pablo que predicó el evangelio de Cristo, ese es el evangelio que nosotros seguimos. Sin los dogmas de hombres, que es lo que vienen a torcer la palabra de Dios. Bendito Jesús. ¿Tú quieres leer? El verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Mire qué maravilloso el mensaje a esta iglesia. Como le digo, a Éfeso literalmente nos lo da a nosotros hoy. Por generaciones se lo ha ido dando a las iglesias de generación en generación. Después de darle la exhortación, después de decirle lo bueno y lo malo que había en ellos, amén, ahora le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, afinar nuestro oído espiritual para captar. Yo estoy siguiendo lo que me dijo un líder de aquí de la tierra, o yo estoy siguiendo lo que me dijo el Señor Jesucristo por su palabra. Y le dice: oiga, si el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. En otras palabras, condición. Hay condición. Ok, ya te dije, mira, recuerda de a dónde has caído y arrepiéntete. Verso 5. Recuerda de a dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Y vuelve a hacer las primeras obras. Amén. Y si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero ahora en este verso 7 entra la promesa del Señor, porque Él promete. Dios es un Dios de promesa. Y Él dice: al que venciere. En otras palabras, esto no es para todos. La carrera se corre. El que llegue a la meta, ese agarra el premio. Y le dice: él al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa del Señor, en otras palabras, tendrá vida eterna. Tendrá vida con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Le daré a comer del árbol de la vida. En otras palabras, vivirá por la eternidad, el cual está en el medio del paraíso de Dios. En otras palabras, en la presencia del Todopoderoso estaremos si vencemos. Pero esa es la condición: al que venciere. El Señor nos dice: mantén tu primer amor y vencerás. Amén. Mantén tu primer amor y vencerás. Aborrece aquello que no va con acorde de la palabra de Dios. Acuérdese Gálatas 1, el verso 6, 7, 8 y 9. Acuérdese esos versos. Si se lo pueden aprender de memoria, apréndaselo. Porque no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Amén. Si alguien os anuncia, os anunciare algo que no concuerde con esta palabra, téngale por anatema. Entonces, si nosotros rechazamos y aborrecemos aquellas cosas que no van acorde a la palabra de Dios, ahí tenemos que ser celosos por la palabra de Dios. Y el Señor nos apremia si somos celosos por su palabra. Amén. Defendamos su palabra y digámosle: Señor, vuelvo a mi primer amor y te amaré luchando por tu palabra, y por tu palabra me mantendré y llegaré al final. Porque entonces la promesa: si al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Amén. Pregunta. Tenemos 5 minutos para preguntas. Díganme las preguntas que deseen en 5 minutos. ¿Cuál es la primera? De este verso 7 de la promesa, ¿alguna pregunta? Santo Jesús. Dígame. Estaba el árbol de la vida, Santo mi Dios. con Adán y Eva, al cual él dice que es de lo único que no deberían comer. Entonces, en el Apocalipsis, ahora nos está mandando a ese versículo. Ahora, en una forma figurada. Exacto. En una forma figurada, porque acuérdense que, como Pablo nos dice, todo lo del antiguo pacto era una sombra. Y entonces el árbol de la vida que estaba en el paraíso donde estaba Adán y Eva, esto era una sombra de lo que era el verdadero árbol de la vida, que en otras palabras, que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, van a comer de Cristo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que de mí comiere tendrá vida para siempre. Entonces Cristo es el árbol de la vida.
Entonces, en otra palabra, le daré a comer del árbol de la vida cuanto en medio del paraíso del Señor. En otra palabra, de sí mismo. El pan de vida que lo comerá. La forma figurativa es para llevarlo a que tendrá vida eterna. Que no volverá, amén, a padecer nada. Porque allá, ¿verdad? Como dice al final en Apocalipsis, que dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más dolor ni más sufrimiento, sino que todo es pleno gozo por vida eterna. Amén. Dígame, Gomar.